Dedicamos el presente tutorial al concepto de beneficio distribuible recogido en el artículo 3.5 de la RICAP. El citado concepto es novedoso respecto de la legislación pretérita y el mismo se define por parte de la RICAP en los siguientes términos. El beneficio distribuible será igual a la suma del resultado del ejercicio más los siguientes ajustes. En cuanto a ajustes positivos, tenemos las reservas de libre disposición y el remanente. Además, la propia RICAP admite que dentro de los ajustes positivos se puedan incluir, si existen, las aportaciones de los socios. Por otra parte, tenemos los ajustes negativos, donde se consignan básicamente los resultados negativos de ejercicios anteriores, si bien con las consideraciones que explicaremos posteriormente en una diapositiva dedicada especialmente a esta partida. Además, entre los ajustes negativos se encuentran aquellas partes del resultado que deban de dotarse de acuerdo con las atenciones obligatorias de la ley o de los estatutos, entre las que podemos tener, por ejemplo, la reserva legal y también la reserva estatutaria, en la medida en que haya sido acordada por la Junta General de Socios. Señalar por último que el beneficio distribuible deberá de calcularse con carácter previo a cualquier distribución de resultados. Otras cuestiones a tener en cuenta para determinar la cifra de beneficio distribuible son las siguientes. En aquellos casos en que la compañía tenga acordado el pago de un dividendo mínimo o preferente, el importe de los gastos financieros a efectos de su contabilización deberán de considerarse como un mayor importe del beneficio distribuible. Por otra parte, al igual que las reservas de libre disposición, las primas de emisión y asunción junto con las aportaciones de los socios constituyen patrimonio aportado que puede ser recuperado por los socios. Finalmente, para llevar a cabo la distribución de resultados, habrá que tener en cuenta en todo caso el cumplimiento de las condiciones exigidas tanto por el artículo 28 de la RICAC como por la Ley de Sociedades de Capital. En este sentido, llamamos especialmente la atención sobre el test de balance, respecto del cual abordaremos su cálculo a continuación de manera detallada, aunque ya se citó en un vídeo tutorial anterior. Para poder determinar la cifra de beneficio distribuible de una manera organizada, proponemos la utilización del siguiente estado contable que pasamos a comentar. Iniciamos el mismo incluyendo el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, al que le sumamos los ajustes positivos soportados fundamentalmente en las reservas disponibles, el remanente, la prima de emisión o asunción según el tipo de compañía de que se trate y las aportaciones de los socios. En cuanto a los ajustes negativos, los puntos 3.1 y 3.2 se calcularán siguiendo el siguiente criterio. Cuando se dé el caso de que los resultados negativos superen a los ajustes positivos, el importe de estos últimos figurará expresamente en el punto 3.1. La diferencia que pueda existir entre ese valor y las reservas indisponibles se consignará en su caso en el punto 3.2. Además de estos dos ajustes negativos, deberemos de incluir el correspondiente a la reserva legal y en este sentido hay que tener en cuenta que la misma habrá que dotarse como máximo por el 10% anual hasta alcanzar el 20% del capital social mercantil, entendido por tal el correspondiente al documentado en instrumentos de patrimonio más el que pueda estar documentado en pasivos financieros. Además de los 3 puntos comentados, también habría que incluir en su caso la dotación de la reserva estatutaria, si la compañía tiene acordada la contabilización anual de la misma, como las posibles inversiones en I+D, que en todo caso tienen que estar cubiertas por reservas disponibles. Finalmente, si la compañía tuviese acordado el pago de dividendos mínimos o preferentes, deberá de incluirse el importe de los gastos financieros contabilizados dentro del punto 4. Obteniéndose a través de la suma de los puntos 1, 2, 3 y 4 la cifra de beneficio distribuible que se pretende calcular. Para poder llevar a cabo el test de balance exigido por el artículo 28 de la RICAD y por la propia Ley de Sociedades de Capital, proponemos utilizar el siguiente estado contable. En el mismo se plasma en primer lugar el valor del patrimonio neto contable de la compañía que estará consignado en el balance de la misma al cierre del ejercicio.
En dicho patrimonio neto se observan que todas las partidas tienen un signo positivo, excepto la siguiente: el capital no exigido, que se denomina en el argot mercantil dividendos pasivos, así como los resultados negativos de ejercicios anteriores. Por otra parte, las partidas de resultado del ejercicio y ajustes por cambio de valor podrán tener signo positivo o negativo. Una vez determinado el valor del patrimonio neto contable, procede a llevar a cabo los ajustes exigidos por la legislación vigente, y en este sentido sumaremos el valor del capital no exigido, así como las acciones y participaciones consideradas pasivos financieros en la medida que existan, que se corresponden a aquellas partes del capital mercantil que están consignadas como deuda. Además, deberemos de restar la partida de ajustes por cambio de valor positivos en la medida en que en el patrimonio neto de la compañía tengan dicho signo, ignorándose si fueran de signo negativo. Finalmente, también deberemos de eliminar las subvenciones, donaciones y legados de acuerdo a la normativa vigente, obteniéndose de esta manera lo que hemos denominado el patrimonio neto contable ajustado, PNCA, en la diapositiva. Una vez determinado este valor, debemos consignar cuál es el valor del capital social mercantil, que como decíamos anteriormente es igual a la suma del capital social escriturado, así como del capital social documentado en pasivos financieros. Una vez que tengamos estas dos cifras, la del patrimonio neto contable ajustado y la del capital mercantil, podemos determinar el valor del resultado del test de balance por diferencia entre ambas, cuya detonante pasamos a analizar en la diapositiva siguiente a efectos de determinar las consecuencias en el reparto correspondiente. Considerando el test de balance comentado anteriormente, podemos tener las siguientes situaciones a dilucidar. En primer lugar, si suponemos que el test de balance es positivo y que el beneficio distribuible está por debajo de la diferencia del test de balance, ocurrirá que se puede repartir íntegramente el beneficio distribuible. Sin embargo, en el caso de que efectivamente el test de balance sea positivo, pero el beneficio distribuible supere a la diferencia de ambas partidas, ocurrirá que únicamente se podrá repartir el beneficio distribuible parcialmente. Por otra parte, si el test de balance fuera negativo, la normativa no permite repartir dividendos y, en consecuencia, el saldo acreedor de la cuenta 129, resultado del ejercicio, obligatoriamente se destinará a compensar pérdidas acumuladas sin dotar la reserva legal, cuestión esta última que ha venido a aclarar la RICAP en su artículo 28. En el ejemplo 1 se muestra el detalle del patrimonio neto contable de la mercantil Bonisa, que tiene un capital en circulación documentado en 35.000 acciones de 10 euros de valor nominal. En el citado detalle del patrimonio se observa que la cuenta de resultado del ejercicio tiene un saldo positivo de 50.000 euros que la compañía se ha planteado repartir a los socios de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación vigente y a cuyos efectos ha tomado además las siguientes determinaciones. En primer lugar, dotar una reserva estatutaria con carácter anual por la mitad del importe que corresponde a la reserva legal, que como ya dijimos, equivale al 10% del resultado después de impuestos, hasta alcanzar el 20% del capital social. Por otra parte, también desea destinar a reservas disponibles las cantidades que no estén repartidas por aplicación de la citada normativa vigente. A partir de esta información, el supuesto solicita dos cuestiones. Por un lado, realizar el test de balance a efectos de la propuesta del reparto que quiere realizar la compañía y posteriormente calcular la cifra de beneficio distribuible. Iniciamos la solución del ejemplo 1 analizando en primer lugar el test de balance de la compañía a efectos de la aplicación de resultados. Así observamos que el patrimonio neto de la empresa asciende a 412.000 euros y bien debemos de practicar los ajustes correspondientes según lo preceptuado por la RICAC, que en este caso se corresponden en concreto con la eliminación de ajustes por cambio de valor positivo por 7.000 euros y subvenciones, donaciones y legados por 25.000. De tal forma que el patrimonio neto contable ajustado se queda en la cifra de 380.000 euros. Si comparamos dicha cifra con la del capital escriturado, determinamos que el test de balance es positivo en 30.000 euros, es decir, la máxima salida de recursos que podía utilizar la compañía
para repartir dividendos sería de 30.000 euros, sin perjuicio de conocer posteriormente cuál es la cifra de beneficio distribuible que es prioritaria en este caso. En este sentido, de acuerdo con la propuesta contable que hemos hecho anteriormente, para determinar el beneficio distribuible, actuamos de la siguiente manera. En primer lugar, incluimos el beneficio del ejercicio por 50.000 euros y a continuación los ajustes positivos por 150.000 derivados de las reservas voluntarias, el remanente y la prima de emisión. A continuación corresponde determinar los ajustes negativos, pero para ello debemos de observar en primer lugar cuál es la cifra de resultados negativos de ejercicios anteriores que, como vemos, asciende a 230.000 euros y en consecuencia es superior a los ajustes positivos. En esta situación, en el punto 3.1 deberemos de incluir íntegramente el valor de los ajustes positivos para absorber resultados negativos y el exceso de 80.000 euros deberá de incluirse en el punto 3.2 en la medida en que no estén cubiertos por reservas indisponibles, que en este caso ascienden a 60.000 euros, y por lo tanto el exceso final será de 20.000 euros. Además, tal y como indica la legislación, habrá que dotar la reserva legal, de acuerdo a los cálculos que se indican más abajo, que en este caso se obtiene un importe de 5.000 euros, respetando el límite máximo del 20% del capital, que es 350.000 euros. Por tanto, la reserva legal estaría dotada en un total de 45.000 euros, que está por debajo del límite de 70.000. Asimismo, teniendo en cuenta los acuerdos adoptados por la compañía, hay que dotar una reserva estatutaria, que en este caso es por el 50% de la reserva legal, es decir, por 2.500 euros. En total, los ajustes negativos, de acuerdo al detalle indicado, ascienden a 177.500 euros. Dado que la compañía en este caso no tiene ninguna obligación de pago de dividendos mínimos o preferentes, resultaría que el beneficio distribuible sería de 22.500 euros. Es decir, que a pesar de que el CEL de balance asume una cantidad máxima de reparto de 30.000 euros, en realidad el beneficio distribuible limita dicha cantidad y no podría ser superior el pago de dividendos a la cifra de 22.500 euros. En resumen, en este caso el beneficio distribuible se podría repartir de forma íntegra, ya que el test de balance es positivo de 30.000 euros y la cifra de beneficio distribuible está por debajo de la misma, dado que alcanza los 22.500 euros. Esperamos que con estos comentarios se haya podido entender el desarrollo de la aplicación del test de balance y el cálculo del beneficio distribuible, sin perjuicio de que insistiremos en estos conceptos en vídeos posteriores. Y con este ejercicio finalizamos este tutorial dedicado al cálculo del beneficio distribuible. Gracias por su atención.